Comenzamos. Apocalipsis 3, del 1 al 3. La iglesia de Sardi tenía reputación de estar viva, pero el Señor Jesucristo dijo que estaba muerta. La espiral descendente que reflejan las iglesias, comenzando con la pérdida de su primer amor a Cristo de la iglesia de Efeso y siguiendo con la modalidad de Pérgamo y la tolerancia del pecado de la iglesia de Tiatira, alcanzó un nuevo punto bajo en Sardis. A la iglesia de Sardis se le pudiera muy bien apodar la primera iglesia de las cizañas. Era una iglesia dominada por el pecado, la incredulidad y la falsa doctrina. La carta del Señor Jesucristo a la iglesia de Sardi puede dividirse en las ya conocidas 7 secciones: el escritor, la iglesia, la ciudad, el reproche, el elogio, el mandato y el consejo. La frase 7 espíritus pudiera referirse a la descripción simbólica del Espíritu Santo como un candelabro con 7 lámparas, una menorá, presentada en Zacarías 4, de 1 al 10. De todos modos, la alusión es la plenitud del Espíritu. Jesucristo es representado en su iglesia por medio del Espíritu Santo. Estamos hablando del escritor. Las 7 estrellas son los 7 mensajeros o ancianos, uno de cada una de las 7 iglesias, quienes probablemente llevaron una copia del libro de Apocalipsis a sus respectivas iglesias. La metáfora muestra a Jesucristo, el soberano Señor de la iglesia, haciendo valer su gobierno por medio de esos guías espirituales y pastores. La presentación que Cristo hace de sí mismo nos da una idea de la severidad de la situación de Sardis. Es sorprendente, no se presta como juez divino, como lo hizo en el segundo capítulo, versículo 18, a la iglesia de Tiatira. Aunque la iglesia de Sardis enfrentaba un juicio inminente, en su lugar él se describe como aquel que obra de forma soberana en su iglesia por medio del Espíritu Santo y los guías espirituales. Esta presentación sirvió de recordatorio a la iglesia de Sardis de lo que le faltaba. Necesitaba del Espíritu. La iglesia de Sardis estaba muerta, poblada, pero irredenta. La iglesia. Aunque en las escrituras no se dan los detalles, es probable que la iglesia de Sardis fuera fundada como parte del ministerio de Pablo en Efesio. No hay mucho que pueda decirnos la escritura. La ciudad. Sardis se fundó alrededor de 1200 a.C. y había sido una de las más grandes ciudades en el mundo antiguo, capital del fabulosamente rico reino de Lidia. La mayoría de la riqueza de Sardis venía del oro que se extraía del cercano río Pactolus. Los arqueólogos han encontrado centenares de crisoles usados para refinar oro en las ruinas de Sardis. Su ubicación hacía que la ciudad fuera casi inexpugnable. La colina sobre la que Sardis estaba construida tenía muros de rocas lisos, casi perpendiculares en 3 de sus lados. Solo desde el sur se podía llegar a la ciudad por un camino abrupto y difícil. Su aparente ubicación inexpugnable hizo que los pobladores de Sardis se volvieran muy confiados. Esa satisfacción de sí mismo a la larga resultó en la caída de la ciudad. Por causa de descuidos sucedió lo imaginable. Sardis fue conquistada. La historia se repite más de 3 siglos y medio después, cuando Antíoco el Grande conquistó Sardis aprovechando los servicios de un experimentado escalador de montañas de Creta en el año 195 a.C. Su ejército entró a la ciudad por otra ruta, mientras los defensores, con despreocupada confianza, se sentían satisfechos con solo cuidar el camino conocido, el istmo de tierra que une al monte Tomolo en el sur. Sardis nunca recuperó su independencia y con el tiempo cayó bajo el dominio de Roma en el 133 a.C. Un terremoto catastrófico destruyó la ciudad en el 17 después de Cristo, pero fue reconstruida con la generosa ayuda económica del emperador Tiberio como gratitud.
los pobladores de Sardi edificaron un templo en su honor. Sin embargo, el objetivo fundamental de adoración de la ciudad era la diosa Cibeles, la misma diosa que adoraban en Efesos como Artemisa Diana. El reproche. Como la iglesia de Sardi estaba muerta, Cristo salta de momento al acostumbrado elogio y va directamente a su reproche por ella. Aunque su apariencia externa pudiera engañar a los hombres, tenía un nombre o reputación de estar viva, la iglesia de Sardi no podía engañar al omnisciente Señor Jesucristo que conocía sus obras. La muerte espiritual en el Nuevo Testamento está siempre relacionada con su causa, el pecado. En Efesios 2:1 describe a los no regenerados como muertos en sus delitos y pecados. ¿Cuáles son las señales del peligro que indican que una iglesia está muriendo? Una iglesia está en peligro cuando está satisfecha con descansar en sus logros pasados, cuando está más preocupada en las formas litúrgicas que en la realidad espiritual, cuando se centra en mediar las enfermedades sociales en vez de cambiar el corazón de las personas mediante la predicación del Evangelio de Jesucristo que da vida, cuando se preocupa más por las cosas materiales que por las espirituales, cuando se preocupa más por lo que piensan los hombres que por lo que Dios dijo, cuando está más enamorada de sus credos doctrinales y sus sistemas de teología que de la palabra de Dios, o cuando pierde su convicción de que cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios misma. La iglesia de Sardi, que estuvo una vez espiritualmente viva y fuerte, ahora estaba ciega y débil, sin darse cuenta de que Dios hacía tiempo que había partido. En medio de esta iglesia muerta, llena de personas no regeneradas, unos pocos cristianos verdaderos estaban esparcidos como flores en el desierto. Sin embargo, no eran suficientes como para cambiar la evaluación global de Cristo de que la iglesia estaba muerta, pero él no se había olvidado de los que permanecieron fieles a él. Dios tenía su remanente aún en la iglesia muerta de Sardis. Había algunos sinceros entre los hipócritas, algunos humildes entre los orgullosos, algunos separados entre los mundanos y algunas espigas de trigo entre la cizaña. Cristo describe al fiel remanente como los que no han manchado sus vestiduras. La palabra manchado viene de moluno, que significa manchar, amancillar, embarrar o contaminar. El remanente fiel podía venir ante la presencia de Dios porque no se habían contaminado o corrompido, sino que habían manifestado su carácter piadoso. Especialmente, Cristo dice de estas personas que andaban conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En los tiempos antiguos, tales vestiduras se usaban para las celebraciones y las fiestas. Como ellos no quisieron contaminar sus vestiduras, Cristo reemplazaría estas vestiduras limpias, representadas humanamente, con otras divinamente puras. Las vestiduras blancas de pureza de Cristo promete aquí, en el versículo 5, son las que usa el mismo Cristo y los santos ángeles. A los que tiene ahora santidad y pureza, se les dará perfecta santidad y pureza en el futuro. Cristo dirige el mandato al remanente fiel de los verdaderos cristianos en Sardis. No tiene sentido hablar a quienes están muertos. Si su iglesia iba a sobrevivir, necesitaba desesperadamente vida. Cristo puso delante de ellos el camino de la restauración espiritual al darles 5 pasos a seguir. En primer lugar, tenían que ser vigilantes. No había tiempo para la indiferencia. No podían sencillamente ir con la corriente. Tenían que ir al revés. El remanente de creyentes tenían que observar lo que estaba sucediendo en su iglesia, evaluar la situación, participar en el cambio de las cosas, confrontar el pecado y el error e influir en la comunidad. En segundo lugar, tenían que afirmar las otras cosas que están para morir, cosas
es un sustantivo neutro en el griego y no se refiere a personas, sino a realidades espirituales. Cristo exhortó a los verdaderos cristianos de Sardi que soplaran la llama de las ascuas moribundas que representaban la gracia espirituales que aún quedaban en la iglesia. El tercer paso para el remanente fiel era que debía acordarse de lo que había recibido y oído. Necesitaban volver a las verdades de la palabra de Dios, recordar el Evangelio y las enseñanzas de los apóstoles. Los creyentes en Sardis necesitaban reafirmar su fe en la verdad acerca de Cristo, en lo relacionado con el pecado, la salvación y la santificación. El cuarto lugar, luego de volver a las verdades bíblicas, tenían que guardarlas. La teología ortodoxa sin una vida obediente no traerá como resultado un ayudamiento. Por último, tenían que arrepentirse con remordimiento y pesar. Los creyentes en Sardis debían confesar sus pecados y apartarse de ellos. La única manera de evitar el severo juicio que aguarda a los que conocen la verdad y se apartan de ella es seguir el camino de la vida espiritual. El consejo. Todo verdadero cristiano es victorioso por medio de Cristo sobre el pecado, la muerte y Satanás. Sin embargo, como se observó antes en el análisis del versículo 4, las vestiduras blancas de los creyentes representan fundamentalmente pureza y santidad. Cristo promete vestir a los cristianos con la brillantez de la pureza y santidad eterna. Cristo promete además a cada verdadero creyente que Él no borra su nombre del libro de la vida, sino que confesará su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Increíblemente, aunque el texto dice todo lo contrario, algunas personas suponen que este versículo enseña que puede borrarse el nombre de un cristiano del libro de la vida. De esta manera, ellas necesariamente cambian una promesa en una amenaza. Éxodo 32-33 señalan, algunos, apoya la idea de que Dios puede quitar el nombre de alguien del libro de la vida. En ese pasaje, el Señor dice a Moisés que al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Sin embargo, no hay contradicción alguna entre ese pasaje y la promesa de Dios en Apocalipsis 3:5. El libro mencionado en Éxodo 32-33 no es el libro de la vida descrito aquí. En Filipenses o en Filipenses 4:3 y después en Apocalipsis 13:8, 17:8, 20:12, 15, 21, 27. Sino que se refiere al libro donde está el registro de lo que están vivos. La amenaza entonces no es la condenación al castigo eterno, sino la muerte física. En la época de Juan, los gobernantes tenían un registro de los ciudadanos de una ciudad. Si alguno moría o cometía un grave delito, se borraba su nombre de ese registro. Cristo, el Rey del cielo, promete que nunca borrará el nombre de un verdadero cristiano del libro de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Por lo contrario, Cristo confesará el nombre de cada creyente delante de Dios el Padre y delante de sus ángeles. Él confirmará que le pertenecen. Aquí Cristo confirmó la promesa que hizo durante su ministerio terrenal. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. La consoladora verdad de que la salvación de los verdaderos cristianos es eternamente segura es la inequívoca enseñanza de la Biblia. La carta a Sardi termina como las otras 6, con una exhortación a prestar atención al consejo, los mandamientos y las promesas que contiene. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los cadáveres espirituales que aparentaban ser una iglesia necesitaban prestar atención a la advertencia de Cristo de un juicio inminente.
Los creyentes y diferentes tienen que despertar para salvar a su iglesia antes de que sea demasiado tarde. Y los pocos fieles pueden tomar aliento en el conocimiento de que su salvación está eternamente asegurada.